Bueno, entonces, tema del día, plásticos, ¿sí? Los plásticos, partiendo ya desde lo que a nosotros nos interesa, son un grupo de materiales muy amplio, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a plásticos estamos hablando, por un lado, de un grupo de materiales o de un grupo de materiales que es muy amplio, pero además el término plástico en sí, en general, también se refiere a una característica de los materiales, ¿sí? La plasticidad es la capacidad que tiene cualquier material para ser moldeado, ¿sí? O sea, que puede adquirir la forma de algo, o sea, alguna forma de algún objeto a través de la utilización de algún tipo de molde. Entonces, por un lado tenemos los plásticos en general, por otro lado tenemos que plástico es una característica de cualquier tipo de material, pero a nosotros particularmente nos va a interesar el tema plásticos en función de que es uno de los soportes de impresión o materiales más importantes en la industria gráfica, ¿sí? Como, ya sea como material de terminación, como material que se utiliza como parte de otros materiales, por ejemplo, las tintas contienen plásticos o plastificantes. Eh, Hay un grupo de materiales que se utilizan como soporte de impresión, por ejemplo, los films de plásticos o otros que se utilizan para soporte de otro soporte, o sea, sustrato de un cartel, por ejemplo, como las láminas de plásticos. Hay otros tipos de plástico que se utilizan como laminados para poder proteger a un producto impreso. Hay tipos de plásticos que se utilizan para fabricar envases con forma de envase contenedor, como por ejemplo las botellas, los potes, o plásticos que a partir de su fabricación como un film y dándole algún tipo de terminación como el soldado, pueden convertirse en sachets, en envases, en envoltorios, en embalajes. O sea, la aplicación del plástico en la industria gráfica es muy amplia, es uno de los materiales más utilizados debido a ciertas características que posee y además, ¿sí? Es un material muy barato, ¿sí? Muy barato a comparación con, por ejemplo, el papel o los metales u otro tipo, el vidrio. Como tiene muy bajo peso, es barato, es bastante abundante en cuanto a sus posibilidades de industrialización y materias primas, hizo que el plástico sea uno de los materiales más utilizados tanto en la industria gráfica como en un sinnúmero de otras aplicaciones industriales, desde la aeronáutica hasta la industria automotriz, pasando por la informática, la utilización en todo tipo de objetos de uso cotidiano, en medicina, en lo que a ustedes se les ocurra. Como podrán ver, se utilizan muchísimo los plásticos. Y también, ¿sí? También el plástico es muy utilizado, y especialmente muy utilizado, por su bajo costo y ciertas características que tiene el plástico que lo distinguen fundamentalmente de otros materiales, ¿sí? Es por ello que ha sustituido prácticamente en muchos de los campos de aplicación a otros materiales más tradicionales, como por ejemplo el vidrio, como por ejemplo los metales en algunos casos, y hace que toda esa utilización masiva respecto del plástico, ¿sí? Con la fabricación de todo tipo de objetos ya casi de una manera indiscriminada, haya hecho que la cantidad de residuos plásticos que existen y que hay en el planeta han convertido al plástico en un verdadero problema ambiental, ¿sí? Un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada cuando hablábamos de el medio ambiente, el plástico, las condiciones o los problemas que generan los residuos sólidos en nuestro medio ambiente. Bueno, entonces, en su significación más general, hablando del significado de la palabra plástico, ¿sí?
El plástico es un grupo de sustancias de distintas estructuras y de distintas naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullición, ¿sí? O sea que no hierven a una determinada temperatura, como por ejemplo el agua, que tiene un punto fijo de ebullición a los 100 grados se supone, ¿sí? Y que durante algún intervalo de temperatura, o sea, a una determinada temperatura, por ejemplo, entre 140 y 160 grados, por darle un ejemplo, se, se convierten en materias con propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten adaptarlas a un molde, o sea, moldearlas y darle distintos tipos de formas o aplicaciones. Cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, calentamos el plástico a una determinada temperatura en función del tipo de plástico, lógicamente cada plástico tiene su temperatura adecuada para moldearlo, lo podemos manipular por muchos tipos de técnicas de moldeo que después vamos a ver, darle una forma determinada y cuando vuelve a la temperatura del ambiente, o sea, su temperatura normal, el plástico va a tener la característica de mantener esa forma que ha sido dada por el molde. Entonces, esta característica de plasticidad o material plástico que va más allá del término plástico particular, que es el material que nosotros vamos a hablar hoy, sino que aplicado a cualquier tipo de material que tenga características plásticas, hace que el plástico sea básicamente un material que se puede moldear, ¿sí? Ya que plástico literalmente significa moldeable. Ahora, cuando hablamos, ¿sí?, de los plásticos como material específico y que reciben el nombre de plástico, ¿sí?, nos estamos refiriendo ya a ciertos materiales sintéticos, ¿sí?, o artificiales, ¿sí?, obtenidos por fenómenos químicos o por procesos químicos de polimerización o también la multiplicación artificial de los átomos de carbono en largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados de distintos tipos de sustancias, especialmente las más utilizadas son algunos derivados del petróleo, dado su abundancia y dada su posibilidad económica de hacerlo, ¿sí? En cuanto a la definición enciclopédica, son materiales poliméricos orgánicos, ¿sí?, que están compuestas por moléculas orgánicas gigantes que son plásticos, o sea, que pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de algún tipo de técnica de moldeo, extrusión o hilado, ¿sí? Las moléculas que se utilizan o las materias primas, también podríamos decir, para fabricar los plásticos pueden ser de origen natural, como por ejemplo la celulosa, que es la misma materia prima que se utiliza para fabricar el papel, solo que para el papel se utiliza la fibra, ¿sí?, celulósica. La cera, el caucho, el hule, otros tipos de materiales que pueden ser de origen natural, ¿sí?, o sintéticas directamente, como el polietileno o el nylon. Digamos, las sintéticas normalmente, cuando nosotros nos referimos a un producto sintético en general, estamos hablando de materias que no existen o materiales que no existen naturalmente en el mundo, en la naturaleza, ¿no? Son materias que no existen, que se logran a partir de la síntesis, o sea, la síntesis puede ser por adición, por ejemplo, de distintos tipos de sustancias o mezclas que a partir de una reacción química generan uniones de átomos o moléculas que producen algún tipo de nueva sustancia o nuevo material. Básicamente todos los plásticos se fabrican de esta manera, o sea, de forma
sintética o artificial, o sea, se hacen en la industria química, ¿sí? Y combinando algunos tipos de sustancias de distintas naturalezas se obtienen muchísimos tipos de plásticos y muchas variantes que hacen que también los materiales plásticos sean de los más utilizados, digamos, debido a su amplia variedad y a su amplia posibilidad de combinar ciertos tipos de sustancias para obtener características ya especiales, ¿sí? Como materia prima, ¿sí? Como materia prima, una vez que el plástico se convierte en una materia prima o material apto para fabricar otro tipo de objetos, ¿sí? Normalmente el plástico, desde la fábrica de plástico, o sea, desde el lugar donde se sintetiza el plástico, ¿sí? La materia prima, se fabrica con forma de resinas, ¿sí? Como bloques de resinas de plástico, o como polvos o pellets, ¿sí? Que son bolitas, y también en algunos casos plásticos en disolución, o sea, en estado líquido. Estos materiales, digamos, estas materias primas, dependiendo del tipo de plástico, dependiendo la composición y la forma de presentación y también las necesidades de uso, pasan a la fábrica donde a partir, sí, ya de ahí, solamente con las técnicas de moldeo, ¿sí? O sea, calentar la materia prima a la temperatura adecuada, estos plásticos se pueden moldear, darle la forma adecuada, que pueden ser desde films, hilos de plásticos, fibras plásticas, láminas de plásticos, eh, formas complejas de objetos de plástico, como por ejemplo estos marcadores, que es lo único que tengo más a mano ahora, ¿sí? Y a partir de un molde, una vez que el material se calienta a la temperatura adecuada, se le puede dar la forma del molde que uno quiera y luego mantienen esa forma siempre y cuando no se modifique nuevamente la temperatura de molde, ¿sí? Bueno, entonces un material plástico básicamente va a ser un material moldeable, ¿sí? Que se le puede adaptar o que se le puede dar forma en base a una determinada técnica de moldeo, ¿sí? Y básicamente como materiales modernos, los plásticos no tienen más de 150 años de existir como material, ¿sí? Cuando la edad de hierro, la edad de bronce, saben ustedes que tienen miles de años, se han utilizado muchos tipos de materiales, como un material moderno, nuevo prácticamente, ha tenido un muy alto desarrollo y un muy alto grado de utilización en todo tipo de aplicaciones, especialmente en aplicaciones industriales y productos de uso y de consumo, ¿sí? Eh, Todos estos materiales, lógicamente, son un gran grupo de materiales de origen, como le decía, sintético, ¿sí? Que no existen como tales en la naturaleza, aunque se utilicen materias primas de origen natural, y que son fabricados por el hombre, ¿sí? Como todos los materiales que se utilizan, ¿no? El papel también es un material artificial porque se fabrica o está fabricado por el hombre a partir de materias primas. Bueno, una de las cosas que siempre nos interesa saber en esta materia son las características o propiedades que tienen los materiales o los soportes de impresión. Las características más generales de los plásticos es que tienen una alta relación resistencia-densidad, muy buenas propiedades para el aislamiento térmico, eléctrico, acústico, barrera de aire, o sea, como un material aislante debido a su conformación molecular, ¿sí? Y muy buena resistencia a distintos tipos de productos químicos, como los ácidos, los álcalis y los disolventes, que son generalmente los productos químicos que afectan a todo tipo de material, ¿sí? Por ejemplo, los metales son afectados por los ácidos, por el óxido también,
Los álcalis afectan a algunos tipos de materiales, sí, también a los metales, y los disolventes, que son productos que pueden dañar a distintos tipos de productos industriales. Entonces, todos los plásticos nos proporcionan un balance de propiedades, porque acuérdense que son muchas variedades de plástico. Entonces, en función de cuáles son las características que necesito, voy a elegir el tipo de plástico más adecuado. Entonces, pero en general, tienen un balance necesario de propiedades que no se pueden lograr con otros materiales, ¿sí? Una es el color, o sea, el plástico, si bien normalmente un plástico es un material incoloro o que no tiene color, se le puede dar color, ¿sí? Se le puede dar el color que uno quiera. De hecho, podemos ver miles de ejemplos de plásticos, de materiales plásticos de todo tipo de colores a través del uso de colorantes, ¿sí? Son muy livianos, tienen muy poco peso, normalmente su tacto es agradable y tienen muy alta resistencia a la degradación, lo cual puede ser una ventaja si yo lo que quiero es un material durable o una desventaja si pienso a nivel de medio ambiente, ¿sí? Como decíamos antes, la propiedad más importante y específica que tienen los plásticos es la plasticidad, o sea, esa capacidad de adaptarse a formas, de moldearse, de que se le pueda dar una forma determinada. Otras características que por ahí generalmente tenemos en cuenta de los plásticos son que tienen un bajo costo, ¿sí? De producción y también hasta inclusive si se quiere de moldeo, o sea, es mucho más económico, usa mucho menos energía el moldeo de plástico que el moldeo de cualquier otro tipo de material. Para que ustedes se den una idea, los grados, las temperaturas de fusión o de moldeo de un plástico son entre 160, 180, 200 grados, o sea, ese tipo de temperatura hay que calentar el plástico. Y para moldear el acero, ¿sí? Se necesitan 800 grados centígrados de temperatura para darle la forma final a una arcilla para que se convierta en cerámica, se necesitan 900, 1000, 1200 grados de temperatura. Entonces, la posibilidad de moldear el plástico a tan bajas temperaturas también hace que sea eh, más barato, porque utiliza mucho menos energía para el moldeo, ¿sí? El costo de producción del plástico siempre es un material barato, ¿sí? Es impermeable, ¿sí? Una característica importantísima que tienen los plásticos, por eso se lo utiliza como, por ejemplo, laminados, barreras de protección, eh, envases, contenedores de productos líquidos o inclusive gaseosos, ¿sí? Es un buen aislante acústico, aunque por ahí eso a nosotros por ahí no nos interesa tanto porque no estamos hablando de la construcción. Tiene muy alta resistencia a la corrosión, ya sea por el contacto con el aire, con el agua, con el oxígeno o con algunos tipos de materiales que pueden ser dañinos. Son fáciles de trabajar y moldear y además también se pueden hilar, ¿sí? O sea, se pueden obtener fibras o hilos plásticos para distintos tipos de aplicaciones. Por eso se utilizan mucho los materiales sintéticos que le dicen que son hilos de plástico en la industria textil, o sea, la ropa que tenemos puesta hoy en día, no hay prácticamente, o hay muy pocos tejidos que sean solamente lana, solamente seda, solamente algodón, ¿sí? La mayoría de los tejidos que se utilizan hoy en día tienen algún contenido de poliéster, de nylon o de algún otro tipo de fibras plásticas para darle, o sea, por un lado, características especiales a los tejidos, pero por otro lado también para abaratar su costo, ¿sí? Esas son generalmente las cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones del plástico. Algunos plásticos no son biodegradables, ¿sí? Algunos sí lo son, pero la mayoría no lo son, ¿sí? Eso genera el problema del impacto en el medio ambiente, ¿sí?
como decíamos, es una ventaja, la alta resistencia, la biodegradabilidad, por un lado, pero por otro lado es una desventaja cuando ese plástico se lo utiliza como algún tipo de uso de descarte o descartable. O sea, si yo utilizo el plástico para fabricar un objeto como por ejemplo, se utiliza hoy en día el plástico en la construcción de casas, y entonces tengo, eh, qué sé yo, cornisas, aberturas, zócalos, pisos, una serie de aplicaciones, hasta inclusive techos, hilos rasos, etcétera, que se fabrican con plásticos. Y por supuesto que si el material para construir una casa es durable y no se degrada y dura mucho tiempo, es una gran ventaja, ¿sí? La durabilidad y la baja degradación que tiene el plástico en esos casos es una gran ventaja. Ahora, si el plástico es un envase descartable de bebidas o de alimentos o de otra cosa, un envoltorio o embalaje de otro producto, y va a parar a la basura, que ese plástico no sea degradable o biodegradable es una gran desventaja, ¿sí? No son fáciles de reciclar, en realidad sí son muy fáciles de reciclar los plásticos, digo, no son fáciles en el sentido de que por una cuestión de recolección, de clasificación, de rentabilidad económica por su peso y por su volumen, no se reciclen mucho, aunque como hablábamos el otro día, en algunos países con mejores políticas de cuidado medioambiental y con preocupación por el impacto del uso de los plásticos y de los materiales en general, hay políticas que hacen o que obliguen a las empresas, a los usuarios y a los habitantes en general a cuidar más el medio ambiente, no utilizar tantos plásticos, reciclar más o darle otro uso, por ejemplo. Pero en lugares o países como nuestro esto está muy lejos de suceder, ¿sí? Los plásticos se queman, ¿sí? O sea, se pueden quemar. De hecho, en algunos países y en algunos lugares, uno de los usos habituales de reutilización o economía circular que se dice del plástico es usar los plásticos de la basura como combustible, y ese combustible se utiliza para generar energía a través del calor de la combustión de los plásticos. ¿Cuál es el problema? La liberación de gases contaminantes al aire. O sea, si yo estoy incinerando y quemando plástico, genero calor, pero a su vez la liberación de dióxido de carbono y otras sustancias que se utilizan en la fabricación del plástico, que se pueden eh, evaporar o que se pueden convertir en residuos contaminantes, hace que no sea realmente lo más adecuado el uso de plásticos para generar energía, ¿sí? Como material combustible o de combustión. En algunos casos, en algunos lugares, el reciclado de los plásticos puede producir algún tipo de aceites o combustibles que se puedan reutilizar después, como por ejemplo lubricantes, ¿sí? Pero son cuestiones ya mucho más avanzadas y de mayor costo. Lo que generalmente sucede es que como el plástico es tan barato, ¿sí? Se puede obtener, fabricar y comprar la materia prima plástica a precios tan accesibles que mayormente las empresas o a las empresas fabricantes de plásticos, salvo políticas ambientales gubernamentales de cuidado al medio ambiente, no hagan eh, mucho reciclado de los materiales plásticos. Bueno, las propiedades en general, hablando de propiedades de los materiales, como las que vimos en las primeras clases, una de o sea, las cuestiones que se tienen en cuenta es que, por ejemplo, el plástico no tiene buena conductividad eléctrica. Que si yo quisiera usar el plástico para conducir o transmitir energía, el plástico no tiene buena conducción eléctrica. Ahora, eh, por eso generalmente se lo va a utilizar como material aislante, ¿sí?
Cuando yo tengo, o sea, pueden ver los materiales aislantes tanto de aparatos electrónicos, eléctricos, electrodomésticos, que lo que hacen es eh, aislar la conducción de la electricidad. A nosotros por ahí los diseñadores gráficos, digamos, no nos interesa tanto esto de la conductividad eléctrica, pero por ahí sí, cuando esté hablando de carteles que contienen instalaciones eléctricas, donde pudiera haber contacto entre partes eléctricas con partes de comunicación que puedan tocar la gente, ¿sí? Y que pueda producir riesgo de electrocución, ahí sí por ahí nos puede interesar, pero no es un tema que nos interese particularmente ahora. La conductividad térmica sí por ahí es importante, especialmente cuando se refiere a envases, ¿sí? O embalaje, ¿sí? Los plásticos tienen muy baja conductividad térmica, ¿sí? Es decir, que transmiten muy poco calor, al contrario, por ejemplo, del aluminio, que transmite el calor rápidamente. Entonces, si yo estoy haciendo un envase de bebidas y quiero que se enfríe el contenido más rápidamente, ¿sí? Siempre un envase metálico de aluminio que conduce mucho mejor la temperatura va a enfriarse o calentarse más rápido que algo hecho en un plástico. Pero por otro lado, si lo caliento, hablando de conductividad térmica, el plástico puede deformarse, porque es un material que justamente se deforma por acción de la temperatura. Respecto de la resistencia, ¿sí? Mecánica, eso sí es importante para los diseñadores, dependiendo, por ejemplo, el uso, teniendo en cuenta que son materiales muy livianos, ¿sí? Son muy resistentes, especialmente a la tracción, o sea, al estirar. Cuando yo quiero estirar y romper cualquier film de plástico, por más fino que sea, el plástico hasta inclusive se deforma, ¿sí? Se estira de alguna manera antes de romperse. O sea, prácticamente ustedes ya saben esto, romper una bolsa de plástico no es fácil, salvo caso que se rompa donde esté soldado, ¿sí? Pero romper algo de plástico es muy difícil. Algunos plásticos más duros tienen buena resistencia a la compresión también, pero por lo general no son el tipo de plásticos que utilizamos en la industria gráfica. O sea, esos plásticos como el PVC, polietileno, polipropileno no tienen muy alta resistencia a la compresión, pero por ejemplo otros plásticos termoestables como la baquelita, por ejemplo, sí es un material que tiene muy alta resistencia mecánica a la compresión. Son materiales a su vez muy flexibles, o sea, se pueden, de hecho se lo podemos ver en materiales de muy bajo espesor, ¿sí? Laminados plásticos de 30 micrones, 40 micrones, o sea, muy finos, que son muy flexibles y que son muy resistentes, ¿sí? Entonces también esta característica de la resistencia mecánica y la flexibilidad hacen que el plástico sea uno de los materiales más utilizados. Como decíamos antes, tiene muy buenas resistencias químicas, ¿sí? Como los ácidos, por ejemplo, ¿sí? La humedad y otro tipo de agentes, el oxígeno, el aire, la luz, etcétera. Entonces, al tener muy alta resistencia química, los materiales plásticos se usan en algunos casos como materiales para proteger, para laminar, para fabricar pinturas, ¿sí? O sea, en las pinturas están muy presentes los plásticos, en ese caso como plásticos líquidos que luego se polimerizan por acción del aire y se endurecen, las tintas también, ¿sí? Y eso hace que todo lo que sea el grupo general de productos plásticos sintéticos sea muy utilizado, ¿sí? La mayoría de los plásticos arden, o sea, se incineran, pueden producir flama, pueden quemarse o al menos derretirse. Entonces, por eso también hoy les decía que en muchos casos se utiliza el plástico como un material, como un combustible, ¿sí? Y una propiedad que general, siempre estamos interesados los diseñadores tiene que ver con las propiedades ópticas, ¿sí? La transparencia en un plástico es la propiedad
diría yo, más importante. O sea, casi todos los plásticos son materiales transparentes, ¿sí? En su fabricación, o al menos el grupo de plástico que nosotros podemos catalogar como plásticos que se utilizan en la industria gráfica. Aclaro, digo, hay más de 400 tipos distintos de plásticos en el mercado. ¿Sí? Ya hay imposible saber cuáles son todos, pero los que se utilizan en la industria gráfica, especialmente en el envase y el embalaje, son un grupo muy reducido. O sea, son 6, 7 o 10 plásticos como máximo que son los que se utilizan comúnmente en la industria gráfica. ¿Sí? Bueno, el brillo, normalmente los materiales plásticos son de alto brillo y por lo tanto si yo quisiera que no brille, ¿sí? Tendría que generarle algún tipo de aditivo o tratamiento superficial para disminuir el brillo. Algunos plásticos son más brillantes que otros, por ejemplo el polipropileno siempre es de más alto brillo que el PVC y el PVC más alto brillo que el polietileno. El PET tiene muy buen nivel de brillo dado sus características de terminación superficial. Entonces a veces cuando uno quiere que un plástico no sea tan brillante, tiene que fabricarlo de alguna manera quitando brillo de la superficie, ya sea a través de porosidad, granulosidad, sí, o algún tipo de tratamiento para que no tenga tanto brillo. Eh, bueno, eh, la turbidez es una palabra medio rara que está ahí. Tiene que ver con que si es transparente, o sea, que es como el agua, digamos, o sea, qué nivel de transparencia tiene ese plástico en cuanto a sus características visuales. Hay unos plásticos que son más cristalinos y otros que tienen algún tipo de turbidez, como por ejemplo el polietileno. El polietileno es translúcido y nunca llega a ser completamente transparente como otros plásticos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a darle por ahí en láminas muy finas, el polietileno sí es muy transparente, pero cuando empieza a formarse láminas más de mayor espesor, empieza a ser más grueso, empieza a verse más turbio. El acrílico, por ejemplo, es un tipo de plástico que a altos espesores mantiene un muy alto nivel de transparencia, o sea, no tiene turbidez. A eso se refiere la turbidez. El color, como le dije, el plástico normalmente es incoloro, entonces si tiene color es porque se le agrega algún tipo de colorante en la pasta, en la materia, para que obtenga ese color, ¿sí? Y los aspectos superficiales e índices de refracción, o sea, el reflejo, el brillo que puede llegar a tener el plástico, está muy relacionado al nivel de calidad que se quiera lograr, ¿sí? O sea, yo básicamente puedo pedir el plástico con mayor brillo o con menor brillo en función de cuáles son las características que necesito, ¿sí? O sea, normalmente el plástico tiene en su estado natural un brillo determinado, muy alto brillo, por ejemplo, el polipropileno o el acrílico o el PET, un mediano brillo los eh, productos vinílicos y un menor brillo los de polietileno. Pero si yo quisiera que tenga menos brillo, puedo hacer tratamientos para que eso eh, de alguna manera se modifique. O sea, esas propiedades que tienen los plásticos, todas se pueden modificar ya que son productos sintéticos a los que se les puede agregar muchos tipos de aditivos y tratamientos para modificar esas características. Y eso también es algo que hace que los plásticos sean tan utilizados. O sea, son fáciles de moldear, son económicos, son baratos. Eh, se le puede lograr distintas combinaciones de plásticos inclusive, ¿sí? Y se le puede agregar todo tipo de aditivos para modificar características. ¿Sí? Entonces, toda esta serie de propiedades que podríamos denominar de alguna manera y entre comillas ventajas, hacen que el plástico sea, como dije al principio, uno de los materiales más utilizados hoy en día como soporte de impresión en la industria gráfica, como tratamientos de
laminados de protección u otro tipo de productos de terminación. Y en el campo de la industria en general, el plástico es uno de los materiales más utilizados y de mayor crecimiento de uso en todos los últimos años. Bueno, los tipos de plásticos que existen podríamos clasificarlo en 3 tipos según su composición molecular, ¿sí? Entonces, si las moléculas lineales son de alguna manera ramificadas, como el gráfico de la derecha, para que ustedes vean, o sea, como que si fueran racimos de uva, se denominan termoplásticos, ¿sí? Quiere decir que se ablandan con el calor, ¿tá? Si las moléculas están entrecruzadas, ¿sí? Todo esto tiene que ver lógicamente con los tipos de polímeros que se utilizan y las reacciones químicas que se producen cuando se fabrica la materia prima del plástico. Entonces, si estas se endurecen de alguna manera con el calor, se denominan termoestables, ¿sí? Que al calentarlas se endurecen. O a veces, eh, o sea, mejor dicho, yo puedo calentar y se ablanda, pero una vez que se endurece no se puede volver a calentar y ablandar nuevamente. Entonces, esos se llaman termoestables, ¿sí? Y básicamente son ese grupo de plásticos que no son reciclables, ¿sí? Los plásticos termoestables o termoplásticos o termoendurecibles que tienen esos nombres no suelen ser plásticos aptos para reciclar, ¿sí? Están dentro de otro grupo de plásticos y no son plásticos que se utilicen especialmente en la industria gráfica, ¿sí? O sea, en la industria gráfica se utilizan solamente plásticos reciclables, por lo tanto, tampoco le vamos a prestar demasiada atención a la parte del grupo de plásticos termoestables, ¿sí? Por ahí diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros le dan mucha importancia a este grupo de plástico. Nosotros nos interesa especialmente los termoplásticos, o sea, estos que se ablandan con el calor, se pueden moldear, se pueden hilar, se pueden laminar, y se pueden hacer todo tipo de procesos de moldeo, ¿sí? Y que además, una vez utilizado, lo puedo volver a calentar, ¿sí? Lo puedo volver a moldear, darle otra forma, reciclarlo, volver a convertirlo en materia prima, lo puedo moler, picar, calentar y volver a fabricar otro tipo de producto con ese tipo de plásticos. Entonces, hay mucho desarrollo tecnológico y científico y muchas investigaciones que se hacen en todo el mundo de cómo reciclar todos los materiales termoplásticos, ¿sí? Se habla mucho de economía circular, ¿sí? O sea, como un material que parte de ser una materia prima, una sustancia que se convierte en un material, que se convierte en un producto, que se puede volver a convertir en materia prima o energía y vuelve al ciclo y se reingresa tanto del ciclo ambiental como el ciclo económico, o sea, vuelve a producir resultados económicos deseables. Y por último, existen otro tipo de plásticos que se llaman los plásticos elastoméricos o elastómeros, ¿sí? Que son estos plásticos que tienen la capacidad de ser elásticos y que tienen como unas cadenas entrecruzadas, digamos, ¿sí? Que se entrecruzan entre sí, que forman como una especie de rejilla, ¿sí? El elastano es uno de los plásticos más utilizados hoy en día en la industria textil, ¿sí? Para todo lo que es ropa elastizada, digamos, esta licra que fabrica, que todo el mundo utiliza con algún tipo de prenda de vestir o en elásticos o en cintos o, eh, o los neumáticos para los autos que están fabricados con caucho sintético. O sea, hay muchísimos productos plásticos que son elastoméricos y que se pueden utilizar.
También tengamos en cuenta acá que a nosotros, los diseñadores gráficos, nuevamente, ¿sí? Salvo caso algún tipo de producto realizado en la comunicación donde se requiera algún tipo de elasticidad, es muy raro que utilicemos este grupo de plásticos. Los plásticos más utilizados entonces en la industria gráfica van a ser los termoplásticos. ¿Está? Bueno, después con respecto a su conformación química, ¿sí? Pueden ser homopolímeros o copolímeros. Y acá de nuevo tenemos esto de cuáles son los que utilizamos nosotros, ¿sí? Los homopolímeros generalmente se conforman, ¿sí? Con una sola unidad estructural molecular, ¿sí? Por ejemplo, el polietileno, el PVC, el polipropileno, ¿sí? E inclusive el PET, que es un tipo de polietileno. Hay tres tipos de polietileno, en realidad son los más usados: polietileno alta densidad, baja densidad y PET, ¿sí? Más el cloruro de PVC y el polipropileno son como los plásticos, 5 de los 6 plásticos, y después tenemos el poliestireno, ¿sí? Que es el último. Son los 6 plásticos que se utilizan en la industria gráfica. Entonces, todos los opolímeros, ¿sí? O sea, compuestos por una sola unidad estructural, son los que nos interesan a nosotros, mientras que los copolímeros tienen varias unidades estructurales, o al menos dos, ¿sí? Donde en algunos casos generalmente se utiliza el estireno, que es la materia prima del poliestireno, ¿sí? Es el único prácticamente copolímero que se utiliza en la industria gráfica para fabricar, por ejemplo, poliestireno, ¿sí? Pero la mayoría de los otros plásticos copolímeros se utilizan en otras aplicaciones industriales, como por ejemplo el ABS, el acrilonitrilo, el butadieno y el estireno. Son tres de los materiales, porque se llama ABS, acrilonitrilo, butadieno, estireno. Todas estas siglas también son difíciles de aprender y difíciles de acordarse después y reconocer a los nombres plásticos por sus siglas, que ya de por sí los nombres de los plásticos son nombres ya difíciles porque son nombres de productos químicos, ¿sí? Es como aprenderse el nombre de los medicamentos para los doctores, los médicos. Bueno, para nosotros los diseñadores aprendernos los nombres de los plásticos es todo un tema. Bueno, con respecto a las materias primas para fabricar plásticos, tenemos, digamos, las que son de origen natural y que se utilizaron en un principio para fabricar plásticos. O sea, los primeros tipos de plásticos se fabricaban a partir de sustancias naturales, presentes en la naturaleza, ¿sí? No vamos a hablar de la historia del plástico porque, bueno, el primer plástico fabricado fue la baquelita, ¿sí? Un tipo de plástico que hoy en día tiene aplicaciones muy, muy específicas. Y a partir de ahí después vinieron todos los desarrollos científicos, químicos, que permitieron que haya la cantidad de tipos de plástico distintos que tenemos hoy en día. Los primeros plásticos, inclusive algunos muy importantes hoy, se fabrican a partir de resinas de origen vegetal, ¿sí? Como la celulosa, el furfural de la cáscara de avena, ¿sí? Eh, Fíjense que en, acá a veces hablamos del tema de la soja, o se habla mucho del tema de la soja. En muchos países, y especialmente en Chile, en China, perdón, la cáscara de la soja, ¿sí? Que vendría a ser como el furfural, como la cáscara de la avena, se utiliza para fabricar plásticos. Y ustedes se ponen a ver todos los granos, como por ejemplo eh, el maíz o la soja, que son oleaginosos, que tienen aceites internamente y almidón, en su parte exterior tienen como una fina película plástica. Y bueno, esa fina película plástica se utiliza directamente como materia prima para fabricar materiales plásticos, ¿sí? Eh, bueno, eh, el almidón, ¿sí? También es utilizado para fabricar el plástico, y hasta inclusive el carbón, ya que son cadenas de carbono las que se utilizan, y ahí viene toda la parte de
petróleo, ¿sí? La caseína también se utilizaba, o sea, y uno de los que más se utiliza hoy en día para fabricar uno de los plásticos más comunes es la sal, ¿sí? La sal común, ¿sí? Como la que hay en el mar, en el agua o en los salares, se utiliza para fabricar el PVC, o sea, el cloruro de vinilo que se fabrica, una de las materias primas es la sal natural. Bueno, los plásticos más comunes como los estirenos, o sea, o los polietilenos, ¿sí? Se fabrican a partir del gas natural. Por eso ya digamos el etano o etileno, ¿sí? El polietileno, alta densidad, baja densidad, el polietileno tereftalato, o sea, el PET, y el poliestireno son productos que se fabrican con derivados del petróleo, o sea, la mayoría de los plásticos que se utilizan hoy en día comúnmente por su precio son derivados del petróleo o al menos necesitan la utilización del gas, ¿sí? Etano o etileno para fabricarlo, ¿sí? Como son más baratas y todavía son muy abundantes, se utiliza mucho. Eh, como les decía antes, a cada día aparecen nuevos tipos de plásticos con nuevas que se investigan, porque fíjense que prácticamente con cualquier tipo de producto vegetal, ¿sí? Se podría obtener alguna materia prima para fabricar plástico, ¿sí? Como, no sé, la resina de pino, las resinas en general, se pueden utilizar para fabricar plástico. Las cáscaras de los vegetales, los aceites vegetales, ¿sí? La caseína que está en la leche, eh, la clara del huevo también se puede utilizar como plastificante, o sea, hay una serie de materiales naturales que se pueden utilizar, que se están investigando y que están apareciendo plásticos de estos tipos de materias primas, pero como todavía los derivados de petróleo son los más baratos, como el plástico es una industria, digamos, secundaria del petróleo, o sea, el petróleo cuya principal matriz económica está dada por la generación de energía, ¿sí? Tiene derivados, y dentro de estos derivados están los productos plásticos, ¿sí? De hecho, las petroquímicas son los proveedores siempre más importantes de las materias primas para fabricar el plástico. Normalmente, y si quiero darle determinadas características, tengo que, al igual que el papel o cualquier otro tipo de material, ponerle algún tipo de aditivo al plástico, ¿sí? En primer lugar, uno de los aditivos más importantes que se puede utilizar es el colorante. O sea, yo quiero que el plástico sea rojo, le pongo un colorante rojo, ¿sí? A través de algún tipo de pigmento para pigmentar el color del plástico que es incoloro. Y ahí puedo ver si esos pigmentos son a su vez translúcidos, transparentes o como fueran, digamos, que le quiera dar y qué tipo de colores quisiera obtener. Los antioxidantes van a proteger al polímero para que no se degrade a través del oxígeno. O sea, si yo quiero un material que sea más durable al exterior, que está en contacto con el aire y con el agua, voy a poner algún tipo de antioxidante, ¿sí? Sin embargo, si yo quisiera que suceda lo contrario, o sea, que se oxide más fácilmente y de alguna manera se degrade, le puedo poner alguna sustancia oxidante, ¿sí? Una de las cosas hablando de sustancias oxidantes es la utilización cada vez más en todo el mundo de productos plásticos denominados oxo-biodegradables u oxodegradables, ¿sí? Estos son como dos grupos de plástico, tengan en cuenta esto. O sea, uno es el que sí es más amigable con el medio ambiente, que es el oxo-biodegradable, porque en primer lugar se descompone con el aire, con el oxígeno. O sea, se oxida y se empieza a descomponer. Luego, sí, de esa primera descomposición donde las moléculas y átomos se empiezan a desprender, los residuos son atacados por bacterias, ¿sí? Y se descomponen como si fuera
una materia prima natural, desaparecen del ambiente, se pueden convertir en abono, en gas, en alguna otra cosa, pero desaparece el plástico, se descompone como si fuera una sustancia orgánica. En cambio, los solamente denominados oxo-biodegradables contienen aditivos, ¿sí?, a fase química que hacen que el plástico se degrade más fácilmente. Algunos tipos de plásticos pueden ser oxodegradables o oxo-biodegradables. No es que yo elijo lo voy a hacer así o así. O sea, depende del tipo de plástico, puede ser oxodegradable o puede ser oxo-biodegradable. Entonces los polietilenos, por ejemplo, pueden ser biodegradables y son los que se están utilizando ahora como para las bolsas de basura, las bolsas de supermercado, envoltorios, productos que no deban durar o que quisiéramos que se descompongan a nivel ambiental. Sin embargo, por ejemplo, el polipropileno no es oxo-biodegradable, o sea, se puede hacer que sea oxodegradable, pero va a dejar residuos en su descomposición, ¿sí? Bueno, después tenemos estabilizadores ultravioleta para protegerlo de la luz, por ejemplo, los vinilos de alta durabilidad para cartelería, ¿sí? Tienen tratamientos o aditivos que lo hacen más resistente a la radiación ultravioleta, ¿sí? Hay algunos aditivos que se hacen para aumentar la flexibilidad o la rigidez, para reducir fricción, ¿sí? Colorear plásticos para que no se prendan fuego, como los ignífugos o antiestáticos, para que no generen la carga estática de energía superficial. O sea, distintos tipos de aditivos que se utilizan para distintos tipos de aplicación. Bueno, acá viene lo más importante de la materia o del tema, ¿sí? ¿Cuáles son los plásticos que se utilizan en la industria gráfica y qué formas tienen? O sea, ¿cómo usamos los diseñadores gráficos los plásticos? ¿Sí? Entonces podríamos decir, y esto le va a servir lógicamente para la realización del catálogo que tienen que hacer y también como una forma de clasificar ya desde desde el cuadro que tienen que hacer también. Entonces, por un lado tenemos los denominados plásticos o un grupo grande, podríamos decir, plásticos rígidos, ¿sí? O que tienen una rigidez suficiente y necesaria para mantener su propia forma, ¿sí? Cuando yo hablo de algo que digo que es rígido, es porque es algo, un objeto o un material que puede mantener su propio peso, o sea, mantener la forma con su propio peso. No quiere decir que algo rígido, si yo le pongo un peso exagerado encima, no se deforme, ¿sí? Algo rígido es algo que puede sostener su propio peso como mínimo y después el nivel de rigidez va a ir aumentando en función de la resistencia mecánica, ¿sí? Pero en principio, un film, una película plástica, ¿sí?, o una hoja de papel, no es rígida, es flexible justamente porque si yo la suelto de alguna manera, una bolsita de plástico no puede mantener esa forma por sí misma. Entonces, esos serían plásticos flexibles. Y los plásticos rígidos son aquellos que de por sí, o ya sea por su característica o conformación, puede mantener la forma eh, que tiene por sí misma o su propio peso. Entonces, a ver, voy a traer acá un ejemplito que está acá al lado. Fíjense esto, a ver si se va a llegar a ver por la cámara y por el tamaño, pero esto es un blister, ¿sí? Un blister es un plástico moldeado, o sea que a través de un molde, es medio difícil de ver, ¿sí?, pero a través de un molde se le ha dado la forma para contener, en este caso, un objeto, ¿sí? Contiene un objeto más o menos con la misma forma del objeto. Este plástico de por sí, por su propio espesor,
no sería un plástico rígido, pero adquiere rigidez a partir del moldeo. O sea, esta forma volumétrica le da una resistencia a la flexibilidad que tiene y de alguna manera este plástico deja de ser, si se quiere, flexible para convertirse en un objeto o producto que tiene una rigidez determinada. Entonces, los plásticos rígidos van a clasificarse en láminas u hoja que son rígidos ya por el espesor que tienen. ¿Sí? O sea, una lámina de plástico a veces a partir de los 0,5 milímetros de espesor, o sea, medio milímetro en adelante, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros como lámina plástica, ya tiene rigidez y esa rigidez está dada por el espesor del plástico. ¿Sí? Entonces esto lo llamamos láminas u hojas, ¿sí? Mayormente hablamos de láminas de plástico a partir de los 0,5 milímetros de espesor, aunque por ahí a veces 200 o 300 micrones, o sea, 0,3 milímetros ya podría considerarse una lámina y no un film. Y se utilizan mayormente en señalética, señalización, cartelería, ¿sí? Y entre ellos tenemos al polipropileno, al poliestireno, al policarbonato, al acrílico, al PVC, el PVC espumado. Todos estos láminas de plásticos son utilizadas especialmente en lo que se refiere a la industria gráfica para la realización de carteles, cartelería, ¿sí? No tan importante para Tecno 2, pero sí muy importante para Tecno 3. Los plásticos moldeados como el blister que les mostré recién, o como este marcador resaltador que tengo acá, ¿sí? Son plásticos que son productos plásticos porque han sido moldeados, o sea, han adquirido una forma de un objeto, ¿sí? Y tanto el espesor del material como la forma del moldeo hacen que sean rígidos, o sea, que tengan cierta rigidez, que no sean flexibles, no se pueden doblar, y esto hace que los clasifiquemos como plásticos rígidos, moldeados, ¿sí? Normalmente objetos de todo tipo, lógicamente, y en el campo de la industria gráfica mucho uso en botellas, ¿sí? Pomos, potes, vasos, frascos, baldes, etcétera. O sea, todos los envases, contenedores prácticamente, y miles de productos y objetos hechos con plásticos son plásticos moldeados, ¿sí? Y otro grupo que tenemos son las denominadas películas flexibles o películas plásticas o film plásticos. Si reciben todos estos nombres, en realidad film significa película, o sea que es lo mismo. Y acá tenemos envoltorios, ¿sí? Bolsas de todo tipo. Ahí después tenemos todas las clasificaciones de envases según su forma y según la patente o según el diseño, como pouch, sachet, stand-up, etcétera. O sea, ahí podríamos hacer una enumeración de formas de envases plásticos flexibles, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con envoltorios, envases o embalajes, se utilizan los plásticos flexibles desde hasta inclusive 20 micrones de espesor. Eso es algo muy, muy, muy fino, ¿sí? Es 0,02 milímetros, ¿sí? 0,02 milímetros. O sea, la 200 micrones es la 200ava parte de un milímetro, o sea que es algo muy muy fino hasta perdón, 20 micrones hasta más o menos 200 micrones se puede considerar un film, una película de plástico. Algunos plásticos que son más flexibles pueden llegar a tener películas de 400 micrones, como por ejemplo las lonas de PVC. O sea, son gruesas, ¿sí? Tienen un espesor de 200 micrones y se fabrican combinando una malla plástica con el PVC para lograr
una película flexible más gruesa, como las lonas, justamente tanto las que se utilizan para techos como para que se utilizan para carteles, y son flexibles. En cambio, otra forma de fabricar con el mismo la materia prima, el que es el PVC, algo rígido, es hacer una lámina o un PVC espumado, y eso me da a un espesor de 5 milímetros determinada rigidez, ¿sí? Bueno, para todo lo que sea bolsa, lo más utilizado es el polietileno, tanto de alta densidad como el de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno, ¿sí? Las bolsas de poliestireno famosas, el PVC o cloruro de polivinilo y el polipropileno, que son el orientado y el biorientado. O sea, la mayoría de los plásticos se pueden utilizar para fabricar film, la mayoría de los plásticos del tipo termoplástico, ¿sí? Que son 6. Tenemos los film autoadhesivos plásticos, ¿sí? El más común y siempre el más nombrado es el famoso vinilo, ¿sí? Que son polivinilo cloruro PVC con forma de film que viene, ¿sí? El material viene montado sobre un liner o base de soporte y en el medio tiene un pegamento que se puede despegar del soporte y pegarlo, y luego una vez que se pega con el tipo de pegamento acrílico que tiene, se adhiere y queda firmemente pegado, ¿sí? Entonces, en film autoadhesivo lo más utilizado es el PVC, pero también hay autoadhesivos de polietileno y de polipropileno que se pueden utilizar como laminados en frío, ¿sí? Después tenemos los laminados plásticos, o sea, un grupo de plásticos que se utilizan para laminar, son muy finos, estos sí son los de menos espesor, los film más delgados, porque se utilizan solamente para laminar, o sea, para eh, generar una capa superficial como la que se utiliza en los envases de yerba mate, de tricapa o bicapa o cuadriplex, o los plásticos que se utilizan en los tetrapack o tetrabric, son laminados plásticos, que pueden ser laminados en frío, en caliente o con calor activado. Y ahí aparte hay con laminados con solvente o libre de solvente, se puede colocar el pegamento con una máquina o el plástico puede venir con el pegamento. Entonces hay varios tipos de opciones de laminado que vamos a ver más adelante cuando veamos terminación gráfica. Y después tenemos estos denominados plásticos metalizados, ¿sí? Los plásticos metalizados son esos que parecen foils de metal, pero que en realidad son plásticos, ¿sí? Uno, no sé, lleno de envases y habrán encontrado muchas aplicaciones de esto, lo que se llama plástico metalizado o también algunos le llaman plástico mecanizado, ¿sí? No tiene, o sea, no es un foil de metal, de aluminio. El foil de aluminio, después vamos a ver más adelante, es un metal, ¿sí? No es un plástico. A veces está laminado y combinado el foil de aluminio con un papel o puede estar combinado con un plástico, pero siempre y cuando sea una lámina de metal, por más fina que sea, se va a llamar foil metálico. Los plásticos mecanizados son plásticos comunes que tienen una pintura metalizada, ¿sí? Que se genera a través de la vaporización del metal, ¿sí? Por eso recién a veces el nombre de plástico mecanizado, o se puede imprimir o pintar tipo como si estuviera pintando con un soplete. O sea, yo agarro una lámina de plástico, agarro un soplete, una pintura metalizada, la pinto y parece que el plástico es metalizado, pero en realidad está pintado. Se lo llama así, plásticos o film metalizados, y son muy utilizados en la industria del envase y embalaje, ¿sí? Todos los envoltorios de caramelos, golosinas, alfajores,
Se van al kiosco y van a encontrarse un montón de productos fabricados con film de plástico metalizado. Ojo acá en la clasificación, no confundir aquellos que son foil de aluminio, o sea, se van a dar cuenta que se puede separar o despegar cuando tiene una capa de metal y una capa de plástico. En este caso y en la clasificación, los plásticos metalizados van a clasificar como plástico y no como metal, ni siquiera como material combinado, porque sigue siendo un material plástico que tiene una pintura metálica o metalizada. Los colores más comunes son el color aluminio, que le da ese color plateado, o el cobre vaporizado, que le da el color dorado. Y el plástico más utilizado en films metalizados es el polipropileno, ¿sí? De hecho, cuando ustedes vean algo metalizado, ya prácticamente ya sacan la deducción de que es polipropileno metalizado, ¿sí? Muy raras veces, o sea, sí hay vinilos metalizados, hay algunos polietilenos, pero es muy raro. Permiso. Sí, Profe, justo tengo acá una tableta de, de tafirol, ponele. ajá, Lo que tiene no, vendría a ser eso que está comentando. para No. que tengo que cambiar la vista porque me veo solo a mí. Ah, bueno. La imagen mínima como estoy, eh, déjame que estoy buscando en esto, cómo Justo, se cambia la vista. justo tenía mano y ahí me quedó la duda. Siempre Bueno, pensé que era no sé si los demás ven aluminio. el ejemplo. ¿Están viendo ustedes o no? Sí, profe, pone en los tres puntitos donde dice More opción y ahí hacen en donde dice Move to Stage, que tiene un tipo un ganchito con una puntita y ahí o sea, no se ve solo usted, por decirlo así, o Sí, puede ver a la lo que persona. pasa es que como yo estoy transmitiendo, me muestra en mi Ah, claro, pantalla que mi Acrobat es lo que estoy viendo yo, ¿entendés? Y tengo una mínima claro. imagen. Bueno, no importa, yo sé de qué me estás hablando. El blister de medicamentos, todos Ujú. los blisters de medicamentos son plásticos moldeados, con forma de blister, se llaman así blister. Pero la lámina que tiene encima es de metal. Eso es un foil de metal. Sí, eso es metal, de hecho ustedes lo pueden romper y se dan cuenta que es aluminio, ¿sí? ¿Está? Eso no es plástico. Sí, era justo, o sea, pensaba, entonces no estaba errada, pensaba que era aluminio, sí, y ahora que estaba comentando eso me quedó la duda, pero sí, gracias. Así que bueno, Profe, tengo una sí, consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los plásticos que vienen en aerosol? plásticos en aerosol o pinturas plásticas en aerosol. Sí, ¿eso entraría dentro de esta clasificación o no? No, porque no es un soporte de impresión. Recuerden Ok, ustedes, acuérdense siempre que más allá de que, bueno, cuando hablamos de papel, lógicamente el principal uso del papel es como soporte de impresión o escritura, pero también hay papeles que no se usan para imprimir, como el papel higiénico, ya les comenté. Entonces, claro, no es claro, un soporte que va en el catálogo nuestro, no nos interesa a claro. nosotros. Pero como se No, utiliza, por ejemplo, para pleteos y eso, o para pintar ciertas partes de autos, por ejemplo, pensé que capaz entraba. no, como material no, como material de la Ah, ok, industria gráfica no, digamos, porque es una pintura. Por ahí puede clasificar como tintas después, digamos, como laminados o barnizados o plastificantes, pero no como soporte de impresión, ¿sí? Recuerden bien. que este es un catálogo de productos gráficos impresos, ¿sí? Fundamental acordarse el nombre del trabajo práctico porque hay muchas cosas que ustedes van a encontrar y que no son, digamos, sí son materiales, pero nosotros queremos ver soportes gráficos impresos, ¿sí? O productos gráficos. ¿Está? Bueno, entonces la diferencia entre un plástico metalizado y un laminado de plástico, ¿sí? Es que eh,
el foil de aluminio está hecho solamente con metal y es metal. Se puede combinar con un plástico a veces para hacer un material multicapa, pero los envases, estos envoltorios que parecen de metal, son plásticos pintados, ¿sí? Son plásticos coloreados, si se quiere, pintados con pinturas metalizadas. Acá tenemos esto, le va a facilitar mucho el trabajo para identificar, y son este signo de reciclaje que a su vez identifica a los 6 plásticos más comunes utilizados en la industria gráfica, sus nombres, ¿sí? Con qué se fabrica, ¿sí? Cuál es su composición y su fabricación, las principales características, si se quiere, de formas de moldeo y las aplicaciones. Tengan en cuenta que depende del presupuesto especialmente y características por ahí que se buscan lograr. Muchas veces la misma aplicación les va a aparecer en tres lugares. O sea, por ejemplo, no sé, un laminado plástico le puede aparecer como polipropileno, o se puede usar el polietileno o el PVC como laminado. Entonces, cuando ven la parte de aplicaciones, muchos plásticos, no es que un plástico se utiliza para esto, el otro para aquello, el otro para aquello. Los distintos plásticos pueden llegar a tener los mismos usos, ¿sí? Bueno, el polietileno tereftalato o PET, el más común de la botella, el material usado para las botellas de plástico. O sea, todas esas botellas de bebidas gaseosas, aguas saborizadas o lo que a ustedes se le ocurra, incluyendo frascos de mayonesa y muchas otras cosas, se fabrican con polietileno tereftalato, ¿sí? PET, ¿sí? El PET es uno de los materiales, ¿sí?, más usado y que tiene unas características de inocuidad, por ejemplo, de que no se contamina el contenido, que es muy buen aislante, que es muy impermeable, que es muy transparente, que es muy fácil de moldear y que es muy barato. Entonces, todas estas características hacen que el PET sea uno de los más utilizados en toda la parte de envases contenedores o botellas o frascos y ese tipo de productos. El polietileno de alta densidad, ¿sí? Los polietilenos son fabricados a partir de del gas natural, especialmente del etano, ¿sí? Y también se puede darle muchas formas de moldeo, ¿sí?, y de utilización. Entonces se puede usar desde films, bolsas, láminas, moldeos, etcétera, para todo tipo de aplicaciones. El PVC es otro de los plásticos más utilizados, ¿sí? Especialmente esto que se llama el famoso vinilo, digamos, o sea, todo lo que sea cartelería, vinilos autoadhesivos. Una de las cosas que tiene el PVC muy interesante es que tiene cierta elasticidad, ¿sí?, que es mucho más fácil de moldear y adaptar que otros plásticos, por eso se utiliza, por ejemplo, para gráfica vehicular, para cartelería. Tiene muy buena durabilidad a la intemperie, alta resistencia a los agentes atmosféricos, entonces se utiliza mucho para eso, digamos, para laminar, para proteger o para directamente usarlo como soporte para cartelería, ¿sí? Profe, Sí, el contact también entraría como algo parecido al vinilo, digamos, el también dentro Contact, de... sí, Contact es una marca de PVC. Sí, el material, la Ah, materia prima del Contact es PVC. Contact es ok. solamente una marca, digamos, lo que pasa es que es como la alpargata, digamos, ¿sí? Se lo conoce como Contact, pero en realidad es un laminado de PVC, el Contact, ¿sí? Eh, los vinilos que se utilizan en cartelería es el ejemplo más común del PVC en film o en láminas, sí, film autoadhesivos o no,
digamos. Pero también van a encontrar bolsas de PVC, envases de PVC, las tapas de todas las cosas de PET, ¿sí? ¿Vieron? Las tapas de todas las botellas, de todos los frascos, de todo lo que a usted se le ocurra están hechas de PVC, ¿sí? O sea, tiene muy amplia aplicación y uso. Después tenemos el polietileno de baja densidad, que es un tipo o variación de polietileno. Tenemos 3 tipos de polietileno, fíjense, polietileno tereftalato, polietileno alta densidad y polietileno de baja densidad. Los 3 son derivados del gas, o se utilizan como materia prima el gas que deriva del petróleo, ¿sí? El etileno o el etano, y son, no metano, etano, ¿sí? No es lo mismo metano que etano, no es el mismo gas que usamos nosotros para la cocina, digamos, no es el gas metano, es el gas etano. Bueno, polietileno de baja densidad para también todo tipo de películas. Acá este es el que se usa generalmente para las bolsas de supermercado y al que generalmente se le hace el tratamiento de oxo biodegradable, bolsas de basura, bolsas de queso, laminados de plástico. Cuando yo quiero un laminado más económico, que no tenga tan alta resistencia ni tan alto brillo, elijo el polietileno. Si quiero un laminado de más alta calidad, voy a elegir polipropileno, ¿sí? Bueno, después tengo el polipropileno, justamente, es muy utilizado en los films para envase, ¿sí? Todas esas bolsitas de alto brillo de gaseosa, de golosinas, galletitas, caramelo, o sea, mucho en la parte de golosinas, mucho en la parte de alimentos envasados en bolsitas de plástico, como por ejemplo los fideos, no el arroz porque el arroz no usa polipropileno. Bueno, y otros tipos de alimentos en bolsas, ¿sí? O laminados de plástico, ¿sí? Las tapas de los libros que están laminadas, las tarjetas personales que vienen laminadas, los envases de yerba, ¿sí? Están laminadas con polipropileno del lado de afuera, que es el que le da el brillo, y algunas tienen polietileno del lado de adentro para usarlo como barrera de transparencia. Entonces, es también uno de los plásticos más utilizados. Y el poliestireno, ¿sí? Es que no es justamente homopolímero, es el único copolímero que tenemos acá en este grupo de 6, es menos utilizado en la industria gráfica, ¿sí? Al menos en la parte de envases, embalajes y demás. Se usa mucho el poliestireno, por ejemplo, el poliestireno se fabrica Telgopor, por ejemplo. Eso es poliestireno de baja densidad o espumado. Después tenemos el poliestireno para fabricar colchones, por ejemplo. El poliestireno se utiliza como aislante o barrera térmica. Es decir, tiene muchísimas aplicaciones, pero no es tanto, ¿sí? Acá en la parte de, como el polipropileno, en la parte de film, ¿sí? Pero sí se usa mucho el poliestireno para todo lo que son potes, ¿sí? Entonces, si ustedes miran ahí en la heladera y tienen un pote de crema, un pote de mermelada, un pote de yogur, ¿sí? Y son generalmente blancos, ¿sí? Es porque está fabricado con poliestireno, ¿sí? De todas maneras, siempre busquen el número en el fondo o en algún lugar para identificar el plástico, ¿sí? Entonces, vasos, bandejas, todos esos descartables que vienen en las bandejitas que le dan en el supermercado, de poliestireno, los potes de helado, los vasos de café térmicos, ¿sí? Porque una de las características más importantes que tiene el poliestireno cuando está espumado es que es muy buen aislante térmico, ¿sí? Entonces se utiliza mucho para eso. Y después, bueno, en la industria en general sí se utiliza mucho el poliestireno. Otros plásticos comunes son, por ejemplo, el celofán, que se fabrica a partir de la celulosa, y el acetato de celulosa, que también es fabricado a partir de las materias primas de origen natural de éster de acetato de celulosa, ¿sí?
Son dos tipos de plásticos que también van a encontrar fácilmente, o sea, el celofán y el acetato, que son los dos de origen vegetal, y que por supuesto que al ser de origen vegetal de alguna manera se podría decir que podrían ser más amigables con el medio ambiente, aunque en la práctica eso no sea tan así. Bueno, hasta acá entonces los tipos de plásticos, y acá podemos ver las aplicaciones que de alguna manera también se estaban viendo en esos cuadros que les mostré. O sea, tenemos el empaquetado, ¿sí? Ya sea todo lo que es paquetes o envases flexibles de plástico, todo lo que es envase o envasado a partir de, por ejemplo, botellas, potes, vasos, los laminados, ¿sí? O los film o películas. O sea, hay mucha aplicación del plástico en la industria gráfica, especialmente, como les decía hoy, en la parte de envases y embalaje, ¿sí? Y después, por supuesto, también se utiliza mucho en cartelería, también se utiliza mucho como laminado de protección, ¿sí? Por ejemplo, yo le doy un laminado plástico a la tapa de un libro para proteger la impresión y el papel y la tapa del libro, para que al manipularlo no se arruine. Entonces, como laminado se utiliza mucho. También se utiliza mucho el plástico para combinarlo con papel o con otros materiales como el metal. Entonces hay veces que pongo un film de plástico más un foil de aluminio más una lámina de papel más una lámina de cartón más otra lámina de plástico y puedo llegar a formar, como en el caso del Tetra Pak, hasta 6 o 7 capas de materiales para formar un solo material para un envase. Entonces esos materiales combinados que después lógicamente en la clasificación van a ir separados. Esta tabla que están viendo acá, cuando ustedes la descargan, se puede ampliar en el PDF. Es una forma de buscar e identificar a los plásticos, ¿sí? Comenzamos, digamos, o sea, si ustedes tienen una de estas barras de soldar, o sea, esa soldadora de estaño, ¿sí? La enchufan, cuando calienta la apoyan sobre el plástico y ahí en función de qué es lo que sucede al aplicar la barra caliente sobre el plástico, entra la primera clasificación. Termoplásticos si se ablandan y si no se ablandan, termoestables, ¿sí? ¿Vieron los mangos de olla en general o de sartenes o objetos que se utilizan en la cocina? Esos son termoestables, ¿sí? O sea, se pueden calentar y no se ablandan, ¿está? Si la caliento mucho se va a llegar a derretir, pero no se va a ablandar, o sea, no se va a poder moldear nuevamente. Lo que nos interesan son los termoplásticos, ¿sí? Que son todo este grupo de materiales que se utilizan en la industria gráfica específicamente. O sea, los termoestables prácticamente no van a encontrar nada de producto gráfico hecho con materiales termoestables. Casi todos van a ser termoplásticos. Y ahí empiezan, digamos, la clasificación. Si flota es polipropileno o polietileno. Si se hunde, todos los otros plásticos que no sean polietileno o polipropileno, ¿sí? Y ahí empiezan a observar, ¿sí? Si ustedes ven la tabla acá, tienen todas las formas, digamos. ¿Qué pueden hacer? Pueden prenderle fuego, ¿sí? Si flota o no flota, si se prende fuego con llama, si gotea o no gotea. Y pueden encontrar formas de experimentar en su casa. Tengan cuidado, no se vayan a lastimar, ni quemar, ni hacer ninguna macana, ni incendiar nada. Pueden encontrar qué tipos de plásticos es haciendo algunas de estas experiencias. ¿Está? Esta es para que les sirva a ustedes esta tabla para clasificar o determinar de qué tipo de plástico es. Y después le voy a dejar acá, y esto no le voy a explicar muy ampliamente, y pueden buscar mayor información en un montón de lugares, inclusive ver videos para entender mejor cómo esto funciona, lo que son las técnicas de moldeo de los plásticos.
Para los diseñadores industriales esto es fundamental. Para los diseñadores gráficos saber al menos, tener una idea general es importante. O sea, ¿cuáles son las técnicas de moldeo para darle forma a los plásticos? Entonces acá tenemos dos grandes grupos. O sea, por ejemplo, como decía hoy, para fabricar un blister, para exhibir un producto, o el mismo blister de los medicamentos, hay que moldear el plástico. Para fabricar un objeto, cualquiera sea el objeto, hay que moldear el plástico. Entonces, los plásticos, como son materiales moldeables, se fabrican a partir del moldeo siempre. Y tenemos dos grandes grupos de técnicas de moldeo. Las técnicas de moldeo a alta presión y las técnicas de moldeo a baja presión, ¿sí? Y ahí tenemos este grupo que es a alta presión, como la compresión, la inyección, la extrusión, ¿sí? Lean bien después la descripción, no les voy a explicar ahora porque no vamos a tener tiempo. Busquen algún video ahí en YouTube, le van a mostrar inclusive muy bien cómo funciona y cómo se hacen los tipos de moldeo al plástico. Hay mucho material y mucha información para saber cómo se hace y qué se produce a través del moldeo del plástico, ¿sí? Cuando tengan que trabajar sobre algún tipo de envase o algún tipo de producto como profesionales del diseño, ¿no? En algún tipo de producto plástico moldeado, bueno, lógicamente les recomiendo trabajen con equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios, o sea, busquen trabajar, si una empresa le contrata para diseñar el envase de algún tipo de producto, no sé, un frasco, una botella, un pomo o algo así, traten de trabajar junto con algún diseñador industrial como mínimo y algún ingeniero si es más complejo en segundo lugar. Porque lo más difícil de lo que es moldeo es justamente el molde. Hay que diseñar y armar el molde y luego, lógicamente que depende del tipo de producto, ese molde es tridimensional. Para los diseñadores gráficos es medio difícil el tema del diseño en 3D y de objetos de 3 dimensiones. No estamos más acostumbrados a las 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, para todo lo que sea moldeo del plástico, ustedes tienen que tener una idea, tienen que saber cuáles son las técnicas de moldeo, para qué se utilizan, qué características más o menos tienen, pero cuando tengan que trabajar en esto realmente traten de trabajar con un profesional que sea especialista, ¿sí? Las más fáciles son el vacío y el soplado, los blisters se fabrican por esta técnica, digamos. O sea, siempre recuerden, hay que tener un molde, ¿sí? Un molde en primer lugar para darle la forma y después se moldea. ¿Está? Después se le da el resto de la forma. Las bolsas se hacen por soplado y extrusión. Y tenemos, bueno, colada, espumado, calandrado. Hay distintas tipos de técnicas de moldeo que se pueden utilizar en función del tipo de producto que se quiera fabricar. Acá tienen gráficos para ver más o menos cómo se explica cómo funciona el moldeo del plástico, ¿sí? La compresión, la extrusión, ¿sí? La inyección del plástico, el soplado e inyección, por ejemplo, para fabricar botellas de plástico, el soplado más la extrusión, ¿sí? El soplado de las bolsas de plástico, como se fabrican las bolsas en general, como tubos, digamos, de plástico, porque hay tipos de bolsas que son soldadas, o sea, que se fabrican con un film en rollo, una lámina, y hay otras que se fabrican con un tubo. Entonces, ahí a veces hay que saber cuál de las dos es. El termoformado, que se usa para adaptando directamente una forma de calor. Esta es muy sencilla, muchos hacen esto medio en forma casi casera, que es la más fácil y la más sencilla, aunque no tenga muy alta calidad. El calandrado, que se utiliza para fabricar films de plásticos, ¿sí? Como el de papel, digamos, el calandrado es igual como el papel, pero el plástico lógicamente se lo hace en una temperatura de fusión para que se pueda calandrar,
¿sí? La colada, que básicamente consiste en rellenar el molde con un plástico en estado líquido o fundido hasta que se endurece y adquiere la forma. El rotomoldeo, que es para grandes piezas de plástico o productos muy grandes que no se pueden fabricar por moldes de soplado o inyección o algo así, se utiliza esta técnica. ¿Sí? Y esto, digamos, lo del plástico y medio ambiente es algo que ya hablamos toda la clase pasada. ¿Sí? Recuerden siempre la responsabilidad social del diseñador, la responsabilidad profesional. La más importante de todas las R, que es reducir tanto el uso como el consumo de materiales plásticos. Y después todo lo que se puede hacer para generar una mayor conciencia y algún tipo de políticas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, la economía circular, el reciclaje, la reutilización, o sea, todo lo que podamos hacer para, como profesionales, diseñadores y como ciudadanos, para contaminar lo menos posible nuestro medio ambiente. Así que, bueno, esto es básicamente entonces hoy el tema del día de hoy, lo que refiere al desarrollo teórico del tema plástico.